Ahora parece que tenemos poca atención hoy día, poca participación, sacando el trabajo del entregado. Bueno, me parece bien. Eh, bueno, no sé si va a llegar mucha gente más, espero que sí, pero para no retrasarnos, propongo que comencemos al tiro mejor. Total, ya estoy grabando, así que si alguien no viene o llega tarde, pues puede la grabación. No sé si es que tienen alguna duda con respecto a algo del curso primero, mientras quizás esperamos unos segundos que llegue más gente, o si no comenzamos nomás. Parece que no. Ok, voy a compartir mi pantalla entonces. Ya. Entonces, recapitulemos un poco lo que estábamos viendo ayer. Ayer hablamos de optimización basada en simulación y vimos los tres principales métodos que están involucrados en el algoritmo Optcast, que eran Scatter Search, Tau Search y redes neuronales. Y al final les di un breve insight de cómo funciona Optcast, ¿cierto? Y les mencioné que obviamente este es el algoritmo de optimización que tiene dentro Simio. Así que vamos a justamente a ponerlo en práctica. Ayer fue una clase de bastante teoría, hartas eh, descripciones y comentarios acerca de cómo funcionan estos métodos, pero hoy día los vamos a ver en la práctica, ya cómo funcionan y qué hacen, y directamente en Simio, obviamente. Les subí el enunciado, ya está arriba, y también les subí la solución del caso de hoy día, por si acaso está todo ya arriba. Así que vamos viendo. El problema hoy día es bien simple en estructura. La idea no es complejizarlo en términos de lo que hay que hacer, digamos, los objetos o la situación que se está representando en sí, sino que, como les comentaba recién, lo interesante está en el uso de Optcast, ¿cierto? Para optimizar la configuración de nuestro sistema y que sea óptima en términos de ciertos objetivos que vamos a definir, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el problema? Vamos viendo, el problema dice así. Dice hay una zona de packing de un centro de distribución que posee tres máquinas que prestan apoyo en el embalaje de los productos fabricados en un centro de distribución, ¿ya? Estas máquinas operan de forma independiente y tienen capacidad para que trabajen hasta 5 operarios simultáneamente en cada una de ellas. Sin embargo, el gerente de operaciones cree que es urgente conocer cuál debería ser la distribución óptima de sus recursos para embalar los productos, ¿cierto? Es decir, el gerente desea saber qué proporción de ellos va hacia la máquina 1, hacia la máquina 2, hacia la máquina 3, y además también quiere saber cuál es la cantidad de operarios que necesita cada máquina, ¿ya? Entonces nos llega una cierta cantidad de productos a la zona de packing, de embalaje, y tenemos tres máquinas, ¿cierto?, que van a apoyar este proceso de embalaje. Podemos suponer que son productos más o menos complejos o grandes que requieren de harto tiempo y quizás de hartas personas. Entonces la pregunta es, bueno, tenemos tres máquinas. ¿Cuántas se va, digamos, qué proporción de los productos se va hacia cada máquina? ¿Y cuántas personas pongo a trabajar en cada máquina? ¿Ya? Teniendo en cuenta hasta el momento que solo podemos tener 5 personas en cada máquina, ¿ya? Más adelante irán algunas restricciones más. Dentro del criterio de optimalidad del gerente de operaciones, se exige que se maximice el beneficio económico. Hay algún beneficio económico que vamos a ver ahora que tenemos que maximizar. Se minimice el tiempo promedio de los productos en la zona de packing, es decir, el tiempo promedio de las entidades en el sistema. Y tercero, se maximice la productividad de las máquinas, ¿sí? Porque uno podría decir, bueno, llenemos esta cosa de máquinas y de operarios, pero fíjense que ahí se nos cae en dos indicadores. El primero es el beneficio económico. Obviamente, contratar más máquinas nos va a salir más caro, ya lo vamos a ver. Y si yo tengo muchas máquinas, dejando quizás de lado un poco el tema económico, claro, voy a tener muchas máquinas, pero que van a estar operando, no sé, el 10% del tiempo, por decir algo. Entonces, obviamente, eso supone un alto costo totalmente ineficiente
Y en la práctica, en la realidad, obviamente hay un cierto nivel de productividad, quizás una banda de productividad que se le exige a las máquinas o a los operarios. Obviamente uno tampoco, y esto es, ya este concepto es como más, un poco más ambiguo, porque uno podría decir, bueno, maximiza la productividad de las máquinas, ya, llevémoslo al 100%, es decir, que las máquinas no dejen de operar, estén todo el día operando, todo el día, sin parar, igual que las personas. Eso a la larga puede tener otras consecuencias. Imaginemos una persona que está todo el día trabajando, todo el día enfocada en una tarea, probablemente va a tener un nivel de desgaste súper grande, no sé, estoy pensando, y eso a la larga trae otros costos y otros desafíos. Entonces, esto puede ser un poco relativo, pero en términos de académicos, digamos, dejémoslo como que queremos maximizarlo nomás. Igual podemos hacer algún análisis y quizás definir ciertas cotas asociadas a los niveles de productividad que queremos manejar, ¿no? El gerente estimó que la priorización de estos objetivos de 40, 30 y 30% respectivamente. Entonces, el más importante en este caso es el beneficio económico, ¿sí? Dentro de las restricciones operacionales y presupuestarias que señala el gerente de operaciones se destacan las siguientes. Acá tenemos 3, ¿ya? La cantidad mínima de operarios es 8, ¿ya? Mientras que la máxima es 12 en total, ¿ya? De nuestras 3 máquinas, nosotros podemos tener máximo 5 en cada máquina, y adicionalmente tenemos que tener máximo 12 en total y mínimo 8, ¿ya? Ojo con eso. Cada máquina podrá contar con máximo 5 operarios y mínimo con 1, ¿ya? Y al menos el 20% de los productos debe ser dirigido hacia cada máquina, ¿ya? Entonces, uno podría decir, ya, llévate toda la máquina que sea más barata y más rápida y te olvidas del resto, pero eso tiene una consecuencia, porque de partida eso sería una solución infactible, ¿ya? Hablando con algunos de los conceptos que vimos ayer, por la sencilla razón de que esta tercera restricción no se estaría respetando, ¿cierto? O alguna de estas dos también, no sé, haría que... Según un estudio del área de operaciones de la empresa, el tiempo entre llegada de los productos a la zona de packing puede ser modelado con una variable aleatoria I de exponencial de media a un minuto, ¿ya? Además, en este estudio se determinó que por cada producto embalado existirá una cierta ganancia económica, la que estará directamente relacionada con la velocidad de las máquinas. Esta ganancia, junto con los tiempos de operación de cada máquina, se presentan en la tabla 1. Entonces, fíjense, tenemos 3 máquinas, ¿cierto? Con sus respectivos tiempos de operación, que son Poisson en este caso todo, ¿ya? Eh, obviamente hay unas que son más rápidas que otras, y ya veíamos que aquellas que son más rápidas también estamos asumiendo que tienen una ganancia mayor también. Uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué vamos a asumir que la ganancia es distinta si el producto es el mismo, básicamente? Y eso tiene que ver con dos razones. Una, que es la más sencilla, que es netamente porque estamos trabajando con un ejercicio académico para, digamos, ver la implementación de esto en el programa de software. Pero el otro también tiene mucho sentido desde el punto de vista práctico, porque si ustedes se imaginan una operación que es más eficiente, obviamente supone ciertos otros costos menores, costos de inventario, costos de, pueden ser, por ejemplo, costos de otros procesos u operaciones de introducción, etc. Entonces, mantengámoslo así por ahora y supongamos que esto es correcto. Obviamente acá, lo que les decía, uno podría decir, bueno, tiremos toda la máquina a uno, porque es la más rápida y la que más ganancia nos genera, pero obviamente eso supondría que no se cumpliría esta restricción y, y que cada máquina podrá contar con máximo 5 operarios y mínimo con 1, quizás no se cumpliría para las otras dos, ¿ya? Entonces dice, considere que cada operario disponible en cada máquina supone un costo de $1.000 semanales para la empresa, ¿ya? Entonces, obviamente tenemos una ganancia por cada entidad que pasa por acá, ¿cierto? Por cada producto, pero también tenemos un costo asociado a los operarios. Entonces tampoco podemos llenar de operarios porque eso nos supone un costo y probablemente ese costo podría ser más alto que la ganancia que ello significa, ¿cierto? Entonces nos piden desarrollar un modelo de optimización basado en simulación de una semana para cumplir con los requisitos del gerente de operaciones de la empresa. Considera un mínimo de 10 y un máximo de 30 réplicas, 100 escenarios y un nivel de confianza de al menos el 95%. Determine la distribución óptima de los recursos con su respectiva productividad, beneficio económico y tiempo medio en el sistema de los productos, ¿ya?
Entonces, como ustedes se fijan, y como lo acabamos de señalar, eh, esto es bien rápido, digamos, el modelo es bien simple, pero lo interesante va a estar asociado al manejo de Optcast. Así que vamos viendo cómo sería nuestro modelo, ¿ya? Como les digo, este modelo es sencillo, así que no deberían tener problemas, deberían haber captado más bien todo lo que se quiere hacer, ¿cierto? Pero en términos bien sencillos, ¿qué tenemos? Tenemos una llegada, ¿cierto? La llegada de los productos, tenemos nuestras tres máquinas, y tenemos una salida, ¿cierto? Entonces, si nosotros conectamos todo esto acá, lo que vean, vamos a bajar esto para a ver si les hace intuición lo que nos pide el enunciado. Y conectamos esta acá. Perfecto. Fíjense en algo. Lo que nos está pidiendo el gerente acá, nos está diciendo ya, yo necesito tener muchos trabajadores, ¿cierto? Perfecto. 12, ¿ya? Necesito saber cuántos pongo aquí, cuántos pongo acá y cuántos pongo acá. Y por otra parte, necesito saber cuántas de estas entidades que están acá van hacia acá, cuántas hacia acá y cuántas hacia acá, ¿cierto? Entonces, en términos prácticos, ¿ya? Eh, para esta última, con respecto a la proporción de entidades que van hacia cada lugar, ¿qué es lo que haríamos? ¿Qué es lo que harían en términos bien sencillos? Eh, olvídense de Dopcast, porque todavía no lo hemos visto, pero ¿qué es lo que harían? ¿Qué es lo que se les ocurre que deberíamos hacer como experimento? En términos bien sencillos, ¿qué es lo que cambiarían? ¿Qué es lo que, ¿con qué experimentarían? 33% de la entidad en cada pad, ya, pero eso sería una única prueba. ¿Qué otra cosa harían? Porque ahí solamente estaríamos usando un tercio cada uno. En términos sencillos, ya no olvídense de que hay que pasar por todas las combinaciones posibles, pero es para generar esa intuición. Tal vez, o sea, crear una tabla tal vez y ahí después ir probando diferentes, o no sé, ¿Una tabla con qué? ¿Qué contiene esa con tabla? eh, el producto. No me quedó claro, no he descargado todavía cuántos productos son que salen No, es un del único servidor. producto. Es un único producto, no tiene. Sí. mm, Lo que nos pide el gerente de operaciones es saber cuántos de estos productos que van saliendo hacia claro, acá van hacia acá, cuántos hacia acá y cuántos hacia acá. Además, nos preguntan cuántos operarios necesitamos en cada uno de estos servidores. Entonces, la pregunta que yo le hago es, ¿qué es lo que habría que hacer en términos no en términos metodológicos, sino que en términos de idea? ¿Qué es lo que habría que variar? ¿Qué es lo que habría que cambiar? Analizar. Hay algo que hay que cambiar y analizar. ¿Qué es eso? En términos bien sencillos. o Y sea, claro, ver las entidades que se van por cada camino, saber ya, pues, analizar cuántas entidades van por cada camino. ya, pues eso es lo que estoy preguntando, ¿cómo harían? Mm, Podría ser con un contador o Pero es sea, que antes que eso, ¿cómo yo defino con distintas secuencias? Podría ser, claro, por ahí va, efectivamente. O sea, lo más sencillo es ir poniéndole distintos pesos a los pads, corriendo y analizando resultados. Le pongo 30-30-30, 20-40-40, 50-20-30 y voy haciéndolo cada vez con distintos pesos y luego analizando los resultados. ¿Cierto? Eso es lo que hay que hacer en términos genéricos. Por eso la pregunta era como bien fácil en ese sentido. No es más, no es más que eso. El problema, eso sí, está en que si ustedes se fijan, la cantidad de combinaciones posibles solamente en esa combinación es muy grande. ¿Por qué? Porque siempre voy a poder hacer, no sé cuál sería la combinatoria acá, porque dependería de, de cómo sea esto del paso que yo le asigno a los pesos. Pero suponiendo que cambio de uno en uno, teniendo la restricción del 20% mínimo, acá podría ir de 20 a 80, acá de 20 a 80 y acá de 20 a 80. Entonces acá podría tener 21, 39, 40, 21, 38, 41. Y así sucesivamente pues, explotaría en cantidad ¿cómo se llama esto?
de pesos que podría probar. Ya. Entonces, la gracia de Optquest y de la optimización basada en simulación, que era algo de lo que hablábamos ayer, es justamente que nos ayuda a evitar pasar por todas las posibles configuraciones. Una, porque si no, no terminaríamos nunca, porque es computacionalmente asqueroso, es muy caro. Y segundo, porque es tedioso para uno como usuario tener que definir cuáles serían esos inputs. Yo quiero saber cuáles son esos inputs, no quiero decírselos yo, ¿cierto? Entonces eso es una cosa, ¿ya? Eso tenemos que configurarlo. Y la otra cosa tiene que ver con los operarios, ¿ya? Acá obviamente lo vamos a hacer simple para no complicar el ejercicio de Optquest. Ya hemos tenido otros ejercicios de modelamiento y probablemente más adelante vamos a ver otras cosas de modelamiento puro. Hoy día estamos analizando los experimentos a través de Optquest. Así que lo que vamos a hacer hoy día es trabajar directamente con las capacidades iniciales de los servidores. Ya no vamos a trabajar con los trabajadores, a la redundancia, porque vamos a asumir que siempre va a haber alguien disponible, ¿sí? Simplemente para mantener simple el análisis o el modelamiento para facilitar el análisis, ¿ya? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuántos pongo acá? 1, 2, 3, 4, 5, lo mismo acá y lo mismo acá. Entonces fíjense que la cantidad de combinaciones posibles sigue siendo alta entre solamente esas tres servidores. Ahora, además de eso, súmenle todas las configuraciones posibles que pueden haber acá, con los paths. Entonces, si ustedes suman, fíjense que tenemos 6 configuraciones que hay que hacer. La cantidad el porcentaje acá, el porcentaje acá, el porcentaje acá, la cantidad de operarios acá, la cantidad de operarios acá y la cantidad de operarios acá. Ahí la combinatoria explota. Entonces, obviamente, acá Optquest es justamente lo que necesitamos hacer, ¿ya? Entonces, vamos haciendo algunas configuraciones, ¿ya? Sabemos que los tiempos entre llegadas eran exponenciales, con media 1 minuto, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué más sabíamos? Sabíamos las distribuciones de estos tres servidores, ¿cierto? Este era random.poisson con parámetro 6 minutos. Este era random.poisson con parámetro 8 minutos, si no me equivoco. Y el último era con 10 minutos. Random.poisson. Entonces, ya tenemos configuradas las configuraciones más básicas y ahora tenemos que hacer el análisis del experimento con Optquest, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya dijimos que tenemos que variar los pesos acá, ¿cierto? En nuestros tres paths. Entonces, antes de hacer eso, nos vamos a ir al nodo de salida del input, del source, y antes de eso le vamos a decir que en el outbound link rule le vamos a decir que respete los pesos, así que en vez de short path le voy a poner by link weight, ¿cierto? Y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que un diseño de experimentos, como lo hemos visto otras veces, ¿cierto? Sin embargo, ahora vamos a dejar que Optquest seleccione los valores de las variables. Entonces lo que tenemos que hacer es referenciar esas variables, igual como ya lo hemos visto antes. Entonces, por ejemplo, para el primer path, yo le voy a poner, perdón, voy a referenciar esta propiedad, set reference property, y le voy a poner, no sé, eso path 1. Vamos a hacer lo mismo con el segundo. Referenciamos la propiedad. Eso path 2. Y con el último vamos a hacer lo mismo. Eso path 3. Ahí están todos referenciados. Si yo hago clic en cualquier parte del modelo, en cualquier parte del del modelo, recuerden que en la pestaña de propiedades me sale la pestaña de controles, ¿cierto? Y en general salen todas las variables que yo he referenciado. Por ejemplo, las que acabo de referenciar que están acá, ¿cierto? Entonces, para simplemente dejarlas de manera genérica, le voy a decir, no sé, que esto es un tercio, esto es un tercio. Esto es solamente para dejarlo de manera genérica. ¿Ya? Esto no nos va a afectar en nada en el experimento que vamos a realizar, ¿sí? Pero simplemente para que tenga algún valor razonable si yo corro la simulación aquí, digamos, en el Facility. Lo otro que vamos a hacer también es referenciar las capacidades iniciales de estos servidores
para hacer el análisis que ya les decía. Entonces, vamos a referenciar esta propiedad, initial capacity, y le vamos a poner capacidad server 1. Lo mismo con los otros dos. Capacidad server 2. Y con el último vamos a hacer exactamente lo mismo. Capacidad server 3. Lo mismo, le voy a poner ciertos valores iniciales, que podrían ser 3, 3 y 3, por ejemplo. Y, ¿cómo se llama esto? Y con de esa forma lo dejamos más o menos referenciado ahora para una configuración básica, ¿ya? Entonces ya tenemos los tiempos, ya tenemos las propiedades referenciadas. Antes de seguir con el análisis del experimento con Optquest, nos hace falta definir las ganancias, ¿ya? Recordemos que cada vez que pasaba una entidad por estas máquinas, suponía para nosotros una ganancia en dólares, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo configuraríamos eso? ¿Qué me podría decir? ¿Dónde configuraríamos esa ganancia por uso? En Financials, ¿cierto? Podría ser una opción. Va, acá. Financials. Claro, en Financials podría ser. Ahora, hay que tener ojo porque en esa configuración, en Financials, lo que tenemos son costos, ¿cierto? Un costo capital, un costo por utilizar la cola y un costo por utilizar el recurso, ¿cierto? Habría que tener cuidado porque en estricto rigor nosotros tenemos una ganancia, ¿sí? No un costo. Pero todo va a depender de cómo lo manejemos, ¿ya? Entonces, tengan ojo con eso. Lo que otra opción podría ser correcta, podría ser definir una variable y cada vez que va pasando una entidad por acá, va a ser como un contador y le vamos sumando la ganancia respectiva, ¿cierto? Pero mantengámoslo simple y trabajemos con el Financials, ¿cierto? Entonces, dentro del Financials tenemos una opción que es Resource Costs, ¿cierto? Los costos del recurso. Esto ya lo habíamos visto en algunos laboratorios. Y dentro de ella tenemos el costo por uso, ¿cierto? Así que vamos a definirlo acá, pero siempre teniendo presente que en realidad no es un costo, sino que es una ganancia, ¿ya? Hay que tener ojo con eso. Podríamos incluso definirlo uno como menos 7, ¿ya? Para que sea como un menos costo, lo que sería igual a una ganancia, ¿sí? Pero mantengámoslo simple, le vamos a poner 7, ¿ya? 7, los otros eran 7, 5 y 3. Acá tenemos 5. 5 dólares. Ojo siempre con esto, ¿ya? Asegurémonos que las unidades de medida están bien, 3 dólares. Y perfecto, tenemos nuestro modelo, entonces vamos a poner un status label aquí y quiero que hagamos algunas pruebas, ¿ya? Lo que va a hacer este status label es básicamente lo siguiente. Vamos a imprimir el server1.cost, la ganancia, más el server2.cost, nuestra ganancia, más el server3.cost, ¿cierto? Entonces, esta sería toda nuestra ganancia por uso, ¿ya? Que lo vamos a correr por una semana, ¿sí? Hay que configurar eso acá. Entonces, run length, le vamos a poner 7 días. Perfecto, ya tendríamos listo nuestro modelo para correrlo. Lo que quiero hacer es lo siguiente, es que quiero que veamos cómo cambia la solución o cómo cambia la ganancia en función de la cantidad de operarios que ponga en cada máquina. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como el máximo de operarios que nos decía el gerente de operaciones era 12, lo que vamos a hacer es definir que en cada máquina van a haber 4 operarios, ¿ya? Ahí tenemos los 12. Y por un momento vamos a suponer que los pesos de los pads son de 1/3 cada uno, ¿sí? Ya, perfecto. Como tenemos 4 personas en cada una de las máquinas, obviamente la productividad debería ser bastante alta, ¿sí? Quizás no la mejor, pero debería ser bastante alta. Y luego lo vamos a contrastar y lo vamos a comparar con el caso en el que hubiese solamente un operario por máquina. Quiero que veamos cómo varía ese costo, ¿ya? Si yo corro esto, fíjense, ahí pasó el primero y se activaron las 5
los $5 por ganancia. Así que le voy a poner un poquito de rapidez a esto, para que me corra la semana completa. Y ahí fíjense, me dio $50.000, ¿ya? En una semana. Perfecto, ese es el caso donde hay 4 operarios en cada máquina. Veamos qué pasa si es que hay un operario en cada máquina. Ya, acá me tiró un warning. Ojo con que un warning no es un error, ¿ya? No se vayan a asustar de repente si les sale un warning. Veamos qué dice el warning. Creo que nunca me había salido este warning con usted acá, así que se los puedo mencionar por si alguien quiere saber qué significa. Dice, el máximo número en el sistema, o el máximo número en el sistema, o el límite de entidades máxima en el sistema del tipo producto ha sido excedido. Las posibles causas, ¿cuáles pueden ser? Acá te da algunas posibles causas de por qué está pasando esto, que no debería suceder, pero por eso es un warning, porque a lo mejor sí sucede en nuestro modelo. Un problema de lógica en el modelo está creando demasiadas entidades o no las está destruyendo, o el máximo número del sistema, definido como 1500 especificado para este tipo de entidad, es muy bajo. ¿Ya? Don't show this again. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, para que no nos arroje ese mensaje, nos vamos a ir a llegada, perdón, a producto, y el producto es la opción population. Fíjense que tenemos la propiedad maximum number in system livings. ¿Ya? Esta es la cantidad de entidades máxima que puede haber dentro del sistema, y en aquel momento en el que haya más de 2500 entidades, en este caso, nos va a arrojar ese mensaje de warning. Ya 2500 el que tiene por defecto, acá para que no nos tire ese mensaje lo voy a poner 50.000. Obviamente hay muchas entidades dentro del sistema por una razón muy sencilla, porque como hay un operario, fíjense lo que pasa, porque hay un operario en cada máquina. Y fíjense que las medias son de 6, 8 y 10 minutos. ¿Ya? Podríamos decir que en promedio de estas 3, como 8 minutos por cada entidad. Y las entidades llegan cada 1 minuto. ¿Se fijan? Entonces, obviamente acá se forman colas gigantescas y eso produce que haya una acumulación de muchas entidades. Así que ahora sí veamos qué es lo que pasa cuando corremos esto. Y fíjense que la ganancia baja a 21.000. ¿Se acuerdan? Antes teníamos 50.000 y ahora baja a 21.000. Es un poco obvio, era lo que esperábamos. Pero lo que quiero mostrarles es que en base a eso, ahora tenemos que decir, ok, si yo voy aumentando, por ejemplo, supongamos que aumento en una persona la capacidad, ¿ya? Primero, 2. Le va a aumentar de 21.000 a 32.000. Fíjense, 32.000. Me aumentó casi $11.000, ¿sí? Y contratar a esa persona me costaba $1.000. Perfecto, entonces hubiese sido conveniente hacerlo, porque si yo pagaba 1.000 por una persona más, ganaba 11.000. Es decir, raya para la suma, estoy ganando 10.000 más. ¿Sí? Veamos qué pasa si aumento a otra persona. Acá abajo. Vamos a ver. 32.000 pasamos a 38.000. Se fijan que volví a subir, pero no tanto como antes, ¿cierto? Se va generando esa relación como de que mientras más personas contrato, efectivamente más voy ganando, lo cual es lógico, pero esa ganancia marginal que voy aumentando cada vez que agrego una persona va siendo cada vez menor. Entonces llega un punto en el que contratar a una persona más no se hace más eficiente en términos económicos. Entonces uno podría decir, bueno, quizás no me conviene contratar a todos los que pueda, porque ya llega un punto en el que contratar tanta gente como que ya no me está aportando mucho valor. Y esa es una de las cosas que hay que identificar, digamos, desde el punto de vista de la optimización de este problema. Pero por otra parte, está la otra relación que se produce cuando hago las variaciones en los paths, ¿cierto? Entonces, obviamente, no es tan directo hacer ese análisis como digamos, hagamos un análisis sencillo, estimemos hacia el ojo cuántas personas necesitamos y cuáles podrían ser los respectivos pesos en los paths. No es tan directo, ¿se fijan? Porque además hay un costo cada vez que contrata una persona. Entonces ya, habiendo visto eso, las distintas opciones que nos están dando como resultado, ahora sí vamos a proceder a hacer el experimento y a utilizar Optcast. ¿Cómo hacemos eso? Sencillo. Nos vamos acá arriba a la pestaña Project Home y vamos a hacer un nuevo experimento, igual que siempre. Entonces, al hacer el nuevo experimento,
fíjense que tenemos justamente nuestros 6 controles, los pesos de los pads y las capacidades de los servidores, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a definir nuestras 3 métricas de rendimiento, ¿ya? ¿Cuáles eran nuestras 3 métricas de rendimiento? Creo que están por acá. Aquí están. Maximizar el beneficio económico, minimizar el tiempo promedio de los productos en la zona de packing o en el sistema, y maximizar la productividad de las máquinas, ¿cierto? Entonces partamos con el primero, el tiempo promedio en el sistema de los productos. ¿Cómo hacemos eso? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una respuesta, ¿ya? Esta va a ser parte de nuestra función objetivo. Fíjense que acá estamos generando un problema de optimización multiobjetivo. Vamos a tener 3 objetivos, ¿ya? Ojo con eso. ¿Qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer es cambiar el nombre. Le vamos a poner tiempo en el sistema. Tiempo sistema o time system. ¿La expresión cuál es? Bueno, ya la hemos visto antes. Va a ser producto.population.time system. .average, ¿cierto? Tiempo promedio del sistema. En realidad esto debería ser average del sistema. La unidad va a ser de tiempo. Y aquí podemos dejarlo en horas, en minutos, lo que ustedes quieran. Da lo mismo eso. Lo importante es que esté definida la expresión. Ojo con lo que voy a hacer ahora, porque esto no lo habíamos hecho antes. Lo que quiero hacer con este objetivo, fíjense que acá hay un objetivo, ¿cierto? Dice, indica si es que un valor más pequeño o más grande de esta respuesta es preferido. Esto está disponible para el uso de add-ins, ¿cierto? En los complementos. Y ahí es justamente donde está Opcast. Entonces lo que queremos hacer es minimizar este tiempo en el sistema, ¿cierto? Lo interesante es que uno puede definir ciertas cotas superiores e inferiores, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que el gerente de operaciones nos dice, mira, sabéis que yo quiero hacer todo esto, pero además necesito encarecidamente que el tiempo en el sistema de las entidades, estoy inventando, sea más de 40 minutos, por decir algo. Entonces, cuando yo agrego esa cota superior, en este caso, al tiempo promedio en el sistema, lo que va a detectar Opcast es lo siguiente. Cada vez que vaya probando soluciones, si es que prueba alguna solución que hace que el tiempo promedio en el sistema sea mayor a ese 40, entonces en las próximas iteraciones, teniendo eso en consideración, va a decir, ya, yo no voy a buscar por acá cerca las soluciones, porque probablemente las soluciones cercanas van a tener una lógica similar y me van a llevar a tiempos muy altos. Entonces eso va a provocar que me vaya a otra parte a buscar la solución óptima. ¿Se fijan? Entonces es importante generar estas cotas. ¿Ya? En este caso no tenemos cotas, pero podrían ser generadas para disminuir el espacio de búsqueda de la solución óptima. Recordemos, la cantidad de configuraciones posibles que tenemos son muchísimas, tenemos 6 variables, ¿sí? Entonces, la cantidad de soluciones que yo puedo mirar como Opcast son muchas. Si yo puedo reducir ese espacio, si yo puedo acotar ese espacio, voy a buscar en espacios más pequeños y por lo tanto voy a encontrar la solución óptima de manera más rápida, ¿sí? Esa es como la esencia básica también de un modelo de optimización común y corriente, ¿cierto? Donde el poliedro generado por todas las restricciones, mientras más grande en temas dimensionales es, obviamente la solución de ese problema va a ser más difícil de encontrar, ¿sí? Sobre todo acá que estamos más encima trabajando con un problema entero, ¿sí? Y ya vieron en el curso de investigación de operaciones que resolver un problema entero en general es más complejo que resolver la relajación lineal de ese problema, ¿se fijan? Entonces, siempre es bueno tener en cuenta todas estas cosas y tratar de acotar bien el problema, ¿sí? Cosa de que no busquemos soluciones donde ya a priori sabemos que no tienen que haber soluciones, ¿sí? ¿Cuál otra respuesta tenemos? Tenemos la respuesta de la productividad, por ejemplo. Entonces le vamos a poner aquí productivity o eficiencia, como quieran. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir server 1.capacity schedule utilization, ¿cierto? Más server 2.capacity schedule utilization
más server3.capacity.scalabilization, ¿cierto? Y todo eso dividido en 3, ¿sí? Porque quiero el promedio de esa productividad. Uno podría tener los objetivos separados y tener productividad de la máquina 1, productividad de la máquina 2 y productividad de la máquina 3, de manera independiente. Da lo mismo. ¿Sí? En nuestro caso lo vamos a dejar un poco más sencillo de esa forma. El tipo de unidad acá es adimensional, porque esto va de 0 a 100, así que es algo adimensional, ¿cierto? Pero lo que sí es importante es que el objetivo es que queremos maximizar esto, ¿cierto? Y ahora definamos una cota para que vean más o menos cómo funciona esto. Vamos a decir que la solución que a nosotros nos interesa, a pesar de que queremos maximizar esta productividad, o esta eficiencia, como uno quiera, vamos a decir que no queremos que sea más que el 95%. Recordemos que este valor va entre 0 y 100. Entonces voy a definir una cota superior de 95. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, bueno, quiero que en el peor de los casos, que esta cosa esté colapsada, quiero dejar igual ese margen de 5% por a veces motivo en la realidad, digamos. Entonces vamos a definir un máximo de 95 acá como cota. ¿Sí? Eso es totalmente arbitrario y lo define uno según su experiencia. Pero acá lo estamos haciendo para ver cómo se podría hacer. Y tercera respuesta, vamos a agregar el profit, ¿cierto? La ganancia económica. ¿Qué es lo que tenemos acá? Porque acá tenemos hartas cosas. Lo primero, tenemos las ganancias. ¿Cuáles son esas ganancias? Ya las veíamos en el status label de hace un rato. Server1.cost más server2.cost más server3.cost, ¿cierto? Pero acá tenemos que restar la cantidad de plata que nos cuesta contratar a los operarios, ¿ya? Eso lo voy a dejar en stand-by por un segundo, porque tenemos que primero hacer la configuración de los operarios. Ah, no, pero igual lo podemos hacer porque ya tenemos las variables de referencia, ¿cierto? Entonces, como lo que tenemos que hacer es lo siguiente, es por cada operario que yo agrego acá a estas variables referenciales, que son la capacidad de los servidores 1, 2 y 3, cada vez que agrego a alguien tengo que sumarle $1.000, $1.000, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir que esta ganancia le vamos a restar el valor de 1.000 por lo siguiente. Cap server 1 más cap server 2 más cap server 3. ¿Ya? Con eso lo que estamos haciendo es decir, bueno, si yo agrego a uno acá, entonces voy a agregar 1.000. Voy a restarle 1.000 a esta ganancia. Si yo agrego uno acá, voy a restarle 1.000 y aquí también, ¿cierto? La gracia es que es el mismo simio el que se va a encargar de buscar cuáles son estos valores. Y lo va a ir proponiendo y luego va resolviendo. Ahora, se va a dar cuenta rápidamente, por los algoritmos internos, que si yo agrego muchos trabajadores, este objetivo me lo va a tirar muy hacia abajo. Y obviamente no queremos eso, ¿cierto? Ya, ¿qué más tenemos? El tipo de unidad, en este caso, es currency, ¿cierto? Es plata, ¿cierto? Es económica, y va a estar en dólares. Y lo que queremos hacer, por supuesto, como buenos ingenieros civil industriales, queremos maximizar este rendimiento económico, ¿cierto? Acá obviamente no hay cotas, la cota superior siempre cuando se trata de beneficio económico es infinito, siempre queremos tratar de ganar lo más posible. Cota inferior, lógicamente, no hay porque no conocemos ninguna estructura de cuál podría ser un posible resultado. Así que lo vamos a dejar así ahora. ¿Eh? Perfecto. Ya tenemos los objetivos configurados. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a configurar eh, eh, las restricciones de nuestro problema. ¿Ya? Tenemos la función objetivo, aquí de alguna forma, y vamos a configurar las restricciones. Antes de seguir, porque acá ya hay que meterse en Optcast para poder hacer las configuraciones de las restricciones, vamos a seleccionar acá arriba, en Select Arin, y vamos a seleccionar Optcast para simio. ¿Ya? Y nos va a decir que establecer o configurar un complemento, un arin, en un experimento no puede ser deshecho. Entonces te dice, si tú configuras este arin, vas a borrar todo lo que has hecho hasta ahora. Da lo mismo porque no hemos hecho nada, ¿cierto? Entonces, si queremos continuar. Fíjense que esto cambió, no sé si alguien lo alcanzó a notar, pero aparecieron nuevas opciones. Fíjense que me apareció esta pestañita que está acá, que dice Optcast para simio, parámetros. Ya, excelente. Recordemos que en el enunciado decía que teníamos
un mínimo de 10 réplicas y un máximo de 30, 100 escenarios y un nivel de confianza de al menos 95%. Vamos viendo. Réplicas mínimas, 10. Réplicas máximas, 30. Escenarios máximos, 100. Eso es totalmente arbitrario, uno podría ponerle muchísimo más, ¿cierto? Cuando hablamos de escenarios, hablamos de configuraciones distintas. Por ejemplo, tener 1, 1, 1, 1, 1, 1 es un escenario, ¿sí? Acá podríamos tener otro escenario abajo, otro escenario, otro escenario, otro escenario. Entonces, nosotros estamos diciendo busque en 100. Cuando llegue al 100, termina, ¿sí? Salvo que ya haya encontrado la solución optimante. El nivel de confianza digamos, del nivel de confianza estadístico de las variables de respuesta está seteado por definición en un 95%, pero uno podría cambiarlo si quiere. Obviamente, y como ya hemos visto en algunas de nuestras clases de análisis de outputs, cuando nosotros tenemos un mayor nivel de confianza, la cantidad de réplicas necesarias para cumplir con ese nivel de confianza también va creciendo. Entonces, obviamente, si yo acá le pido, por ejemplo, 99.9% de confianza, le aseguro que con 10 réplicas Nika lo logra. Entonces estarían obligados a aumentar esa cantidad de réplicas. Lo interesante es que Simio se encarga por sí solo de aumentar la cantidad de réplicas, pasándose incluso del máximo, si es que es necesario para poder cumplir ese nivel de confianza, ¿ya? Entonces uno igual establece estos parámetros, pero en caso de ser necesario, Simio los va agrandando de alguna forma, ¿ya? Y lo otro es que vamos a definir el tipo de objetivo, que como ya les mencionaba, tenemos un objetivo único, un objetivo múltiple, ponderado por ciertos pesos, o una frontera de Pareto, ¿cierto? Sí, generalmente se conoce como frontera Pareto y generalmente lo utilizamos cuando no conocemos los pesos de los objetivos. Esa es como la diferencia. Nosotros tenemos dos tipos de objetivos en general en este tipo de problemas. Cuando tenemos un único objetivo, lo que se conoce como single objective, objetivo único, cuando tenemos múltiples objetivos, que es lo que se conoce como multi-objective, ¿sí? Un multi-objective optimization problem, ¿cierto? ¿Cuál es la gracia? Que cuando tenemos múltiples objetivos, como en este caso que tenemos tres, tenemos dos subopciones, por decirlo de alguna manera. Una es conocer la relevancia o el peso de cada uno de estos tres objetivos en el objetivo general, ¿cierto? Y la otra opción es cuando no conocemos o directamente no queremos definir ningún peso para no sesgar el objetivo general. Porque si yo pusiera, por ejemplo, un 95% de peso en la productividad, el modelo se va a encargar prácticamente de la pura productividad y va a dejar lo otro de lado, ¿cierto? Y de repente no es tan trivial, o mejor dicho, no es trivial e incluso es complejo definir cuáles son esos pesos. No es tan arbitrario, ¿cierto? En la práctica, en la realidad. Entonces lo que uno hace ahí es justamente una frontera de Pareto. Y lo que hace esta frontera de Pareto con ciertos algoritmos internos es que se va moviendo a través de las soluciones que vayan, digamos, que vayan haciendo el global más pequeño, ¿sí? Evitando cualquier peso posible, ¿sí? La propia frontera, en función de la variabilidad de esos pesos, se va a encargar de determinar hacia dónde tiene que cargarse un poco más, hacia el profit, hacia la productividad o hacia el tiempo en el sistema. Pero de eso se encarga el algoritmo interno, ¿cierto? Eso generalmente lo utilizamos cuando no conocemos los pesos de antemano. En este caso sí los conocemos, así que vamos a seleccionar multi-objective weight, ¿cierto? Ahora, ¿dónde ponemos esos pesos? Fíjense que si yo vuelvo a las respuestas, ahora me aparece una nueva opción que dice Optguess para Simio, parámetros, y me aparece el peso. El Average Timing System, sabíamos que era 30%, la productividad era un 30%, y el Profit era un 40%. Y con eso ya tenemos nuestros pesos. Perfecto, estamos más o menos bien. Vamos ahora a nuestros controles, a nuestras restricciones. Partamos con los pesos en el path, o los path, ¿cierto? Nosotros sabíamos que al menos teníamos que tener un 20% hacia cada una de las máquinas, ¿cierto? Por lo tanto, el peso de cada path debe ser al menos 20, ¿cierto? Y fíjense que si yo me paro en el peso del path 1, me aparecen estos nuevos parámetros, que dice Optguess para Simio, de nuevo, parámetros, ¿cierto? ¿Cuál es el valor mínimo que puede tomar este peso? Bueno, el valor mínimo va a ser 20, ¿cierto? 20%. Y el valor máximo va a ser 100. En realidad nunca va a ser 100. Máximo debería ser 60. ¿Estamos de acuerdo, no?
Porque como el resto tiene que ser al menos 20, en el peor de los casos, los otros dos van a ser 20 cada uno, y por lo tanto este va a ser 60. ¿Ya? Fíjense qué importante eso, porque si yo defino 100 acá, cuando en realidad el máximo real es 60, lo que estoy haciendo es buscar en 40 posibilidades más, por decirlo de alguna forma, la solución donde yo sé que esa solución no es factible, automáticamente. Entonces, al decirle busca en 100, o al decirle busca en 60, le estoy diciendo busca casi en la mitad que los 100. Por lo tanto, estoy achicando ese espacio de búsqueda. Por lo tanto, acá hay que ser súper preciso con estos números. Y es mejor dejarlo en 60. Fíjese que hay otro que dice incremento. Y este parámetro es importante porque uno podría probar 20, 20.1, 20.2, 20.3, pero en términos prácticos quizás tener 20.1 es como lo mismo que tener 20.5, por ejemplo, o incluso lo mismo que tener 21, como que no debería haber mucho cambio, ¿cierto? Entonces uno podría decir, bueno, ese incremento podría ser 0.5, por ejemplo, para que me busquen 20, 20.5, 21, 21.5, etc. Yo, para hacerlo más rápido y para que terminemos esta clase hoy día, le voy a decir que el incremento es 5, ¿ya? Simplemente para que lo haga más rápido. Pero en este caso, yo a lo mejor recomendaría hacerlo con un incremento de 1. No sé, habría que analizarlo, ¿sí? Pero eso es un valor que uno tiene que dar, ¿ya? Y eso obviamente es importante. Vamos a hacer exactamente lo mismo para los otros dos pads. 20, 60, 5, 20, 60, 5. Perfecto. Ahí están los tres pads. Antes de continuar, no sé si hay alguna duda, algún comentario, si no, para no perderlos. Supongo que los tengo a todos por ahí. Ya. Dice Pablo que no hay duda. Bien, me parece que no. Vamos ahora a las capacidades. En las capacidades, ¿qué restricciones teníamos? Cada máquina puede contar máximo con 5 operarios y mínimo con 1. Perfecto. Mínimo 1, máximo 5. Viene por defecto, así que ya tenemos todo eso listo. Y el incremento obviamente tiene que ser 1 porque no puedo tener 1.5 trabajadores, ¿verdad? Perfecto, estamos bien con eso. Pero fíjense que además tenemos otras restricciones, como cuál, como que la cantidad de operarios es 8, mientras que la máxima es 12. Y eso hay que agregarlo, porque es una restricción que nos dieron, ¿cierto? ¿Cómo hacemos eso? Fíjense que acá arriba tenemos las restricciones. Agregar restricción, add constraint. Vamos a agregar una restricción, ¿cierto? Y acá en el nombre le vamos a poner cantidad workers quantity de trabajadores. Y vamos a decir lo siguiente, porque lo que tenemos que hacer es definir la cantidad de operarios, ¿cierto? Es decir, que no queremos que esto más esto sea mayor a tal número ni menor a tal número. Por lo tanto, lo que hacemos en la expresión es cap server 1 más cap server 2 más cap server 3 tiene que estar entre 8 y 12. Así de sencillo. Fíjense que acá se me puso rojo. Interesante. ¿Por qué pasó eso? Porque cuando yo tengo una restricción que me dice la suma de estas tres capacidades tiene que estar entre 8 y 12, y la suma que tengo acá me da 3, te tira ese mensaje de alerta. Te dice, mira, esta solución, por muy buena que sea, no te sirve porque es infactible. Está rojito acá. Entonces, obviamente, esa solución no se va a proponer en ningún momento porque es infactible, ¿ya? Pero obviamente como la definí yo, me aparece ahí, ¿sí? Después eso va a desaparecer cuando corra Logcast. Pero eso es lo que pasa cuando hay infactibilidad. Eh, ya, perfecto. Ahora, para hacer esto un poquito más motivante, nos hace falta una restricción, ¿ya? Ya tenemos todas las restricciones acá puestas, ya no hay nada más que tengamos que sacar del enunciado. Pero hay una restricción que podemos considerar como una restricción estructural. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay algo que está implícito en alguna de estas restricciones o relaciones que tenemos que cumplir, pero que no hemos asegurado. Acá hay que asegurarse de cada una de las restricciones que se tiene que cumplir. Entonces, por 2 décimas en la solemne, ¿quién me podría decir cuál es la restricción que nos está haciendo falta? Hay una restricción que nos está haciendo falta. ¿Cuál es? Piénsenla muy bien. No es nada el enunciado ya lo sacamos todo.
Ya dijimos que la suma de estas tres capacidades tiene que ser entre 8 y 12, ¿cierto? Pero hay otra restricción que tenemos que cumplir. ¿Cuál será esa restricción? ¿Una idea? Por 2 décimas en la solemne. Jueguensela. A lo más se equivocan. No hay descuentos por equivocarse. Ya, pues. Chuta, yo si fuera alumno ya hubiera tirado como 20 opciones. Lo que sea. Piensen, piensen. Les voy a hacer una pregunta. Más fácil todavía. Ah, qué buena, Franco, te la ganaste. Exactamente. Déjame anotarte el tiro antes que se lo olvide. Más 2. Franco Carvalho. Franco Carvalho. Y hoy día estamos a 1 del 6. Ya, perfecto. Efectivamente, pues, no podemos, y fíjense que esa restricción no está en ninguna parte, ¿ya? Pero eso es una restricción operacional, o mejor dicho, estructural, en el sentido de que si bien nosotros sabemos que eso se tiene que cumplir, Simio no tiene por qué saberlo. Nosotros no podemos asumir que él sabe lo que nosotros sabemos. Entonces, hay otra restricción que tiene que ver justamente con la suma de estos pesos, que tiene que ser 100%, literalmente. Entonces, vamos a tener peso path 1 más peso path 2 más peso path 3, creo que me equivoqué, path 3, ¿cierto? Y eso tiene que estar entre 100 y 100, ¿cierto? Es una restricción de igualdad más o menos forzada, ¿cierto? Pero tenemos que hacer que se cumpla esa restricción, no podemos ignorarla. Path weights, ¿cierto? Y obviamente acá también nos tira un error porque nos dice, oye, me está diciendo que tiene que ser 100, pero si lo sumo me da 3, ¿cierto? Entonces podría tener, por ejemplo, 30, 30 y 40. Y fíjense que ahí se arregla la restricción. Sí. Y voy a tener otra que va a ser, por ejemplo, 3, 3 y 3, y ahí se me arregló esta otra. ¿Me fijan? Entonces, ya, ahora sí tenemos configurado todo nuestro problema para aplicar Opcast. Y como ya lo tenemos todo configurado, simplemente le vamos a dar correr y vamos a disfrutar del resultado. ¿Qué es lo que va a pasar? Se los voy a adelantar un poco porque después vamos a ir viendo y cambiando rápidamente las ventanas, entonces para que no se pierdan en lo que está pasando. Lo que va a hacer Simio en términos bien sencillos es, me va a proponer muchos escenarios distintos, me va a poner muchos valores de estas variables hacia abajo, muchas filas, y va a ir calculando y simulando y va a ir calculando mis respuestas, mi objetivo, y con eso se va a ir moviendo hacia la configuración óptima, ¿cierto? Pero en la medida que lo va haciendo, va a ir descartando ciertas soluciones y van a ir desapareciendo de mis gráficos. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Le vamos a dar correr y vamos a ir viendo los gráficos y cómo se va formando todo. ¿Ya? Ya. Fíjense que me tiró al tiro una opción. 40, 20, 40, 60, 20, 20, 20, 60, 20, 3, 3, 3, 5, 2, 1, 5, 5, 2, 2, 4, 2. Y fíjense que ahí ya me está dando los primeros resultados. Profits. Vamos a verlo acá. Fíjense, ahí ya me está dando los primeros resultados de los primeros 4 escenarios. Ya acá el mejor fue este, en términos del Average Timing System, perdón, este, que es el menor, ¿cierto? Que fueron como casi media hora, algo así. En Profit, el mejor fue este, escenario 2. En productividad, está siendo mejor este, porque estamos maximizando, recordemos, ¿cierto? Este de acá. Y me va armando los histogramas, ¿cierto? Acá está siendo un poco más lento porque como estoy con la cámara encendida, a lo mejor si la apago se hace un poquito más rápido. Como estoy con la cámara encendida, esto se hace un poco más lento. Pero obviamente ahí, si se fijan, se van completando las simulaciones. Si es que ya está el 95% perfecto, pasa a otra solución propuesta y ahí empiezan a aparecer más soluciones. Y fíjense que se desactivaron estas que están acá. ¿Y por qué se desactivaron? Por la sencilla razón de que estas dos soluciones que están acá las dominaron. Estas son soluciones dominadas, así se conocen técnicamente. La 1 y la 4 ya son soluciones dominadas porque al menos la 2 y la 3 ya son soluciones mejores. Entonces no me sirve de nada seguir explorando aquí. Y si me voy a ver los resultados, veo que tengo otros resultados distintos ahora. Y fíjense que acá abajo me van apareciendo los escenarios 2, el 3, el 5, el 6 y el 7. El 1 y el 4 fueron los que desaparecieron. 1 y 4. 1
1 y 4, ¿cierto? ¿Cuál es la gracia? Acá me van a ir apareciendo las 4, 5, o 3, o 2, o la mejor solución que vaya encontrando Optquest en cada momento. Entonces, la gracia es que las primeras soluciones que van a aparecer acá probablemente sean muy malas. Pero si yo me quedo harto rato mirando estos gráficos, probablemente me voy a dar cuenta que las soluciones que van a ir entrando a este gráfico van a ir siendo cada vez mejores. ¿Se fijan? Por ejemplo, esta yo les digo al tiro, va a morir. Probablemente, no sé cómo estarán los otros indicadores, pero probablemente va a morir esta solución, que es la 7. Y la 7 me dice 20, 55, 25, 3, 2, 4. Claro, va a morir porque tiene el peso más bajo en el pad 1 y la capacidad casi más baja en el pad 1. Y el pad 1 y el servidor 1 es el que más nos conviene. ¿Ven? Ahí se fue. Listo. Para casa. Ahí se fue otra. Nos quedamos con estas 3. Se fue otra. Ahí va a aparecer otra. ¿Se fijan? Y esta que apareció, claramente mejor que esta. Y esta también, que apareció ahora, también es mejor que esta. Y esta también es mejor que esta. Por lo tanto, esta probablemente va a desaparecer en un par de iteraciones más. Pero fíjense que esta se sigue manteniendo, porque sigue siendo dentro de las mejores hasta el momento. Hasta que aparezca alguna que sea mejor que esa, si es que la hay, y la reemplace. ¿Se fijan? Y esto tiene que ver un poco con lo que veíamos ayer de esto del ref set, del set de referencia, ¿cierto? Donde voy combinando y mezclando estas soluciones y me voy quedando solo con las mejores. Es un poco lo que hace Optquest por detrás, que eso todo lo vimos desde el punto de vista teórico ayer, ¿ya? No voy a esperar a que esto termine porque se demoraría mucho. Así que les voy a mostrar aquí cómo se ve corrido, ¿ya? Una vez que ya pasó por todas las iteraciones. Ya en la productividad yo acá le había puesto mínimo 75, pero en realidad le voy a poner 95. Y fíjense que pasó por todos estos escenarios. ¿Se fijan? Todos estos que están acá. Fueron ciento y tantos escenarios. Muchas combinaciones posibles. Quizás fueron muy pocos, no sé, podría haber hecho más, ahí habría que verlo. Pero lo interesante es que me dice que esa, la 55, que es la única que está activa, fue la mejor. Analicemos la distribución de los operarios. Capacidad del server 1, 5. El server 1 era el más rápido y era el que más ganancias generaba. Es algo totalmente lógico, es algo esperable, que la mayor capacidad fuera el server 1, las otras dos son 2. ¿Se fijan? Lo mismo pasa con los pads. Fíjense, 60 y el otro 20-20. Me está diciendo tírate todo al server 1, pero ojo que tengo la restricción por arriba del 60K y la restricción del 5 aquí. ¿Se fijan? Entonces no puedo hacer más. ¿Cuál es la gracia? Que si yo agrego otra persona acá, porque acá tengo solo 9, recordemos que máximo podían ser 12, si yo agrego otra persona, que me va a significar $1000 adicionales de costo, probablemente esa persona adicional no me va a reportar una ganancia mayor a esos $1000 y por lo tanto no me conviene contratarla. ¿Se fijan? Y de eso se encargó Optquest. Probablemente, si yo me pongo a mirar, voy a encontrar la 532. Habría que ver si es que está por ahí, si alguien tiene paciencia y después lo quiere mirar. Adelante. Y probablemente debería ser una solución peor. ¿Sí? ¿Cómo me quedó el resultado? ¿Por qué en alguna resalta la productividad como rojo? Lo que les decía hace un rato, Franco. ¿Dónde está la productividad? Cuando yo definí la productividad, yo dije, bueno, quiero maximizar esa productividad, pero tampoco quiero que sea tan alta. Lo voy a definir máximo de 95. Entonces, si es que hay alguna solución factible, o mejor dicho, si es que hay alguna solución que haga, fíjate que acá me da 96, que sea esta productividad mayor a lo que yo dije que podía hacer, entonces me va a tirar ese cuadrito rojo. ¿Y eso qué significa? Me está diciendo, mira, a pesar de que esta solución era factible en términos de la configuración inicial, estamos respetando la cantidad de operarios y la suma de los pads, no te está dando dentro de los márgenes que tú me dijiste que considerabas como válidos, es decir, 95%. No quiere decir que sea infactible, simplemente quiere decir que se me está pasando del margen que yo definí. Uno podría definirlo como infactible, a lo mejor quiere cumplir esa restricción a cabalidad, o quizá uno dice, bueno, lo dejo 95, pero si me paso uno más o dos más da lo mismo, ¿ya? Pero eso es una restricción más o menos blandita, ¿cierto? Por eso se prenden. Es por eso, porque yo me paso esos límites, ¿ya? Y si uno ve acá, el profit fue de casi $50.000 en promedio, ¿cierto? El tiempo en el sistema fue 0.5 y la productividad fue de 80 y tanto por ciento. Vamos a ver si es que puedo prender todas las soluciones posibles. La óptima era la 55. Quiero que las comparemos todas. A ver, ¿qué embarrado nos queda? Para que vean que efectivamente la 55 fue la ganadora.
voy a probar todas las que estaban antes. Bueno, hasta ahí nomás, no necesito verlas todas. Ya, fíjense. Acá está la 55. En términos de productividad, fíjense que no es la mejor. Hay varias que son mejores, ¿ya? Pero en tiempo en el sistema, fíjense que es una de las mejores, probablemente la mejor, ¿sí? Y en Profit, fíjense que es la mejor. Y Profit, adicionalmente, tenía el mayor peso dentro de mi objetivo. Por lo tanto, si yo calculo el peso por los valores objetivos obtenidos, resulta que la 55 era la mejor, efectivamente. Eso no implica que tenga que ser la mejor en todos los indicadores, sino que en el global, ¿ya? Y eso en global viene dado por justamente los pesos que yo definí, ¿ya? Por eso es relevante definir bien los pesos. ¿Se fijan? Porque si yo hubiera definido otros pesos, probablemente la solución 55 no hubiese sido la mejor. Quizás hubiese estado dentro de las mejores, pero no necesariamente era la mejor, ¿sí? Y quizás otra hubiese sido la mejor. Todo va a depender de los pesos. Por eso definir esos pesos no es trivial, ¿ya? Fíjense, ahí tenemos todas las soluciones. La 55 es la última. Y en Profit efectivamente hay algunas que son mejores, por ejemplo la 5 y la 7. Pero vamos a ver el tiempo en el sistema, 5 y 7, es súper bajo. ¿Sí? Eso es bueno. Quizás que habrá pasado. Pero en la productividad, fíjense que la 5 y la 7 son más o menos malitas. ¿Cierto? Es como una baja productividad. ¿Sí? Ahí habría que evaluarlo y ver si es que los pesos son correctos o no. Pero esa es la lógica. Fíjense además algo súper interesante. Aparentemente hay una especie de correlación acá. Cuando tengo, por ejemplo, una productividad alta, es muy probable que la solución que viene después también tenga una productividad alta. Si yo tengo una productividad más o menos baja, por ejemplo aquí, es muy probable que la que viene después también sea más o menos baja. ¿Y eso por qué pasa? Porque yo estoy parado en una solución, como, digamos, yo como Optcast estoy parado en una solución que estoy evaluando, y si es que no es la óptima, yo me tengo que mover, ¿cierto? ¿Y yo a dónde me voy a mover? Me voy a mover a soluciones que sean más o menos cercanas, ¿cierto? Esa es la lógica, no voy a estar saltando de un lado a otro. Entonces, como me muevo a soluciones cercanas, es muy probable que exista algún grado de relación entre una solución y otra. Eso no implica que una pueda ser mucho mejor que la anterior, pero sí puede que sean muy similares. Y por eso se da ese efecto como de correlación ahí en los indicadores. Eso es interesante que nos haya pasado. Así que eso era lo que tenía que mostrarles hoy día. No sé si es que hay alguna duda, si es que quedó claro. Era un ejercicio sencillo, como les comenté, pero esa es la lógica de cómo se utiliza Outcast. Ahora, obviamente, uno lo puede aplicar en cualquier modelo, fáciles, difíciles, etc. Pero fíjense que esto se demora bastante en correr. Tengo que correr muchas réplicas de muchos escenarios y obviamente cada réplica puede que se demore mucho. Entonces acá hay que tener paciencia y si alguna vez llegan a utilizar la simulación para sus tesis o para algún proyecto en el mundo laboral, en este momento, cuando corren a Outcast, vayan a hacerse un café, pídanse una pizza, relájense, abran una cerveza ahí con algún amigo, no sé, y esperan a que esto termine porque se va a demorar bastante. ¿Sí? Eso, eso chicos. No sé si es que hay alguna duda, comentarios, preguntas, y si no lo dejamos hasta aquí. Más o menos cuánto podría demorarse. Depende netamente de varias cosas. Uno, de la cantidad de réplicas necesarias. Dos, del nivel de confianza que nosotros definamos acá. Mientras más confianza, más réplica. Entonces, eso. Mientras más se demore una réplica, más se va a demorar todavía. Si yo tengo una simulación de una hora, digamos, de una hora de simulación, probablemente va a ser más o menos rápida, pero, en comparación a si tengo una de un año. Fíjese que acá tengo una de 7 días. Si yo lo hago con 30 días, esto se va a demorar casi 4 veces más por réplica. Eh, también va a depender de la lógica del sistema que estamos modelando. Si es que hay muchas relaciones en el sistema, si es que es un sistema muy complejo, lleno de procesos, de cálculos de variables y varias cosas y operaciones internas que hagan nuestro modelo por dentro, se va a demorar incluso mucho más. Entonces no hay una respuesta a tu pregunta, Pablo. Va a depender netamente de todas esas cosas, e incluso de algunas otras. En este caso, para que se hagan una idea, que esto es un ejemplo totalmente sencillo, un modelo muy básico, se demoró en mi computador, que es un computador más o menos bueno, se demoró, no sé, como 20, 30 minutos todo esto. Sí, 20 minutos yo diría. Es harto. Pero fíjense que es un problema súper sencillo. Sí, por eso decía que ábranse una cerveza y ahí salen a carretear ahí, después del COVID, obviamente.
Pero sí, cuando tiren esto a correr, tienen que ahí tener paciencia y esperar no más harto tiempo. Bien, no sé si me pregunta. Ya, veámoslo el tiro, Fabián, pero deja asegurarme que no haya nadie con más preguntas de la clase y si no, revisamos esas preguntas de la tarea. Perfecto, entonces si no hay nadie más ahí con dudas, entonces eh, revisemos esas dudas. Así que dejamos la clase de hoy hasta acá. Y ¿cómo se llama esto? Y resolvamos las dudas. ¿Nota de qué, Rodrigo? ¿De la solemne? Sí, pretendo tenerla esta semana. La solemne la hicieron 24, creo, ¿no? Hace una semana, sí. No me vean tanto. Sí, pero debería tenerla esta semana, probablemente. No sé si es que. Ah, eso le iba a preguntar ayer, se me olvidó. No sé si es que les aparecieron las respuestas correctas en, cuando la terminaron, en algún momento, para que puedan ver más o menos que tienen. Bueno, ah, ya, bacán. Ya, ahí pueden ver más o menos, entonces, por lo menos en esas que les sale respuesta, si es que la tuvieron buena o mala. Y a mí me queda revisar las de desarrollo y la de. ¿Cómo se llama esto? La de el ejercicio aplicado. Las de desarrollo también estaban ahí, las respuestas, así que deberían verlas. Les voy a subir inmediatamente, antes que se me olvide, material adicional, el desarrollo o la solución de, del archivo, perdón, del ejercicio aplicado. Solución, ejercicio aplicado solemne. Lo voy a subir de inmediato porque creo que se me olvidó. Eh, Instant Solution. Y ya. Ahí pueden verlo más o menos para que comparen los resultados que obtuvieron ustedes con los de la solución, para que se hagan una idea más o menos cuántos puntos podrían tener, ¿ya? Obviamente se tengo que revisarlo, pero eh, para que se hagan una idea. Y voy a anotar al tiro antes que se me olvide las décimas que llevamos hasta el momento. Hoy día, ayer me habló Mauricio Morgado, que no estaba acá. Mauricio Morgado. Recuerden que estas décimas se suman en la solemne al final del semestre. ¿Ya? Esto fue. Ah, no, pero esto fue por trimestre, así que lo pongo en la otra. Vale. Esto fue el 01 del 06, ¿cierto? A mí no me aparecieron, no me conté por acá. Ya. Y esta persona tuvo más dos. Preguntó. Profe, ¿se puede seguir sumando décimas aunque usted tenga la nota esta semana? Sí, sí, recuerden que eso se los pongo al final del semestre. Por eso todavía tienen opciones de hacer el famoso 3MP. Ayer solamente lo hizo una persona, no sé si había más gente ahí, pero Moraga, tienes más 02. Estas son las del 3MP. Esto fue el 31 de mayo. Ya. Fíjense que hay hartos ahí décimas. Ahí Rodrigo tiene la delantera, tiene prácticamente un punto, casi un punto. Sí, un punto porque acá tiene dos más. Bueno, aprovechen esa oportunidad. Ya, resolvamos las dudas de ¿cómo se llama esto? Del caso 2. Creo que era Fabián el que tenía duda, ¿no? Ya cuéntame. Lo que pasa es que las entidades salen del horno, luego se combinan. Sí, sí, sí. Con el combinador las pueden mezclar. ¿Esa era la pregunta, Fabián?
A ver. Ahora no sé cómo darle la opción de que tome 2 unidades de materia prima 1 y 2 de materia prima 3. Ya, recuerda que nosotros vimos cómo trabajar ¿cómo se llama esto? Con combinadores eh, en el lab de las latas. Sí, no me acuerdo en cuál fue, pero en uno lo vimos. Recuerda que pero básicamente nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos dos source, ¿cierto? O más que dos source, van a llegar dos entidades, ¿cierto? Una por aquí, una por acá. Y la lógica es que una entidad padre de las que llegan por arriba se combina con X cantidad de las de abajo. ¿Ya? Y la gracia es que en el combinador, el batch quantity yo lo defino, por ejemplo, 5. Lo que estoy diciendo es que una entidad de estas, de las que va a llegar por acá, se combina con 5 de las que llegan por acá abajo. ¿Sí? Entonces, veamos qué pasa. Model Entity 2. Model Entity 1. Hagamos esto para que no moleste. Y aquí. Tengo un error, no voy a correr. ¿Qué error tengo? Ya, esto. El experimento. Tengo que borrarlo. Y ahí sí. Y ahí sí. Entonces, si te fijas, ahí llegó una entidad, y ahí está llegando el resto, pero todavía no sé, ahí salió recién porque habían llegado las 5 abajo. ¿Te fijas? Ahí pasaron 2, 3, 4, cuando pase la quinta va a salir por acá, 5. Y ahí se fue. ¿Así? Eso lo vimos en algunos en el laboratorio, no me acuerdo en cuál. Sí, efectivamente ahí pueden ver los videos también, pero algunos laboratorios lo tenemos. Ya, pero 2 y 2. Ahí es 1 y 5. Sí, pero en el enunciado solo hay que hacer mezclas de 1 contra algo. Siempre será 1 más un X, sí. Sí. Si uno quisiera hacer 2 y 2, quizás tendría que hacer una mezcla antes. Por ejemplo, tener acá una mezcla previa, que sería como algo así. Estoy inventando. Aquí, como voy a tener dos entidades padres, por decirlo de alguna forma, mezcladas, paso acá. Entonces aquí el batch quantity es 1, porque necesito una entidad padre para una entidad miembro, y ahí van a salir 2, y esas 2 se mezclan acá con las 5 necesarias, por ejemplo. Ahí todo va a depender del caso, pero en el caso del proyecto es una contra algo siempre. ¿Hay alguna forma de saber el horario que está en el sistema, aparte del timeout que muestra las horas simuladas? Es que esa es la única forma. ¿Para qué necesitarías otra forma de hacerlo? ¿Se escucha, profe? Por ejemplo, que el timeout muestra, claro, las horas que están que sean simulados. O sea, si yo tengo en un día, el timeout me va a mostrar 24 horas, en 2, 48 horas. Siempre va a ir sumando horas. Pero, por ejemplo, si yo quisiera saber... ya, la hora de reloj. Exacto, por ejemplo, que son las 12, no sé. Sí, mira, eso lo comentamos en algún laboratorio. ¿Ya? Y eso es con el daytime. Entonces, en el daytime, escribí daytime. Por ejemplo, si quiero conocer la hora en la que estoy, por ejemplo, si son las 7 de la tarde, para que me vuelva a las 19, pongo acá hour, y en daytime le pongo time now. Perfecto, entiendo. Entonces, ahí está claro, la hora 0 porque son las 00. Fíjate, claro. Vamos a poner esto un poquito más rápido. Creo que fue muy lento. Y cuando sea la 1, esto debería cambiar a 1. Ahí va a pasar, mira. Ahí pasó a 1, ¿cachai? Ya, gracias, profe. Me quedó claro. Consulta. Ya. El daytime se puede, porque cuando uno lo revisaba en los procesos para activar el timenow, uno colocaba run.timenow. Y en este caso, en run también. Ya, pero el daytime no hay que colocar nada antes, sería solo daytime. Exactamente. Perfecto. Daytime, y fíjate que también tienes el día del mes en el que estás, el día de la semana. Perfecto. Y eso, ojo, tengan mucho ojo con eso, yo se los dije ayer. Cuando formulen esas expresiones, tengan mucho cuidado, porque se van a dar cuenta que muchas veces no basta con decir, mira, cuando la hora sea mayor a tanto y el día sea mayor al tercero o algo así,
devuelve la cosa. Asegúrense de que la expresión está haciendo lo que ustedes quieren que haga. ¿Ya? Ustedes quieren que haga. Mucho ojo con eso, ¿ya? Sí, eso. Perfecto. Sí, ojo, por ejemplo, que el día de la semana, lo mismo. Asegúrense de que, por ejemplo, acá nosotros estamos partiendo un lunes, y fíjense que parte en el 2, el lunes es el día 2. ¿Por qué? Porque el día domingo es el día 1. Primero. Claro, entonces tengan ojo con ese tipo de cosas. Ya, muchas gracias. Okay. Creo que no tenemos más dudas por lo menos nosotros. Ya, perfecto. Consulta, solo confirmar lo de la entrega de el informe que tenemos que entregar. Tenemos que detallar, por ejemplo, lo que hicimos para hacer el modelo, o sea, como el procedimiento que seguimos. Claro. Y es necesario, o sea, es necesario adjuntar, por ejemplo, capturas de pantalla o algo así. Sí. Ya, perfecto, para ir va a ser más fácil ejemplificando. Ya, sí. Claro. Entonces, claro, la idea es que me digan, por ejemplo, no sé, la entidad, por ejemplo, tenemos 4 entidades. Estas entidades se encargan de modelar tal y tales cosas, la entidad entra por aquí, y luego pasa un proceso por acá y se va para allá, bla, bla, bla. Como que me cuenten la historia de la entidad, y a pesar de que yo ya la conozco, pero es para que ustedes también la entiendan. No, perfecto. Gracias, profe. Ok. Profe, yo tengo una pregunta también respecto a esta entrega, que si se va a evaluar efectivamente... Perdón, un pequeño paréntesis. Recuerden que son máximo 8 páginas. Ojo con eso. Ya, ahora sí, Álvaro, disculpa. No, que si se va a evaluar efectivamente si es que el proceso funciona como tal, o sea, si es que es la mejor forma de hacer el proceso, o si efectivamente, o sea, o nos van a evaluar directamente el trabajo que realizamos en la entrega. O sea, me explico, porque si efectivamente tuviéramos el proceso totalmente terminado, ya sería básicamente la última entrega. O sea, aún falta como por pulir el proceso entero. Y no sé si en la segunda entrega aún se va a evaluar directamente cómo es el proceso. Ojo que las entregas 2 y 3 son muy distintas. La entrega 2 corresponde al desarrollo del modelo, entonces yo lo que voy a hablar ahí es que ustedes hayan modelado lo que se estaba viendo que se modelara, que lo hayan hecho de manera correcta, pero la entrega 3 ya tiene que ver con análisis de experimentos y análisis de resultados. Incluso, si mal no recuerdo, tienen que utilizar Outcast en la tercera. Si ustedes lo quieren hacer ahora, perfecto, pero no tienen que entregármelo eso. ¿Ya? Si quieren terminar ahora el proyecto, mejor para ustedes, se sacan el cacho y se olvidan de aquí a fin de semestre. Pero el lunes tienen que presentar solo lo del caso 2. Y en el enunciado, en las instrucciones, sale todo lo que tienen que tener. ¿Ya? Tienen que hacer el modelo, que eso ya es una parte muy compleja. Tienen que analizar resultados en base a cierta configuración que yo les digo que utilicen. Y después tienen que hacer un pequeño cambio en esa configuración y volver a analizar los resultados. Entonces, lo que yo espero, tanto para el informe como para la presentación, es que me expliquen qué hace el modelo, cuál es la lógica que hay por detrás, si es que utilizaron procesos, qué hacen esos procesos, por ejemplo, si usaron tablas, tablas de llegada, lo que sea, que me lo expliquen todo para yo poder entenderlo. Lo segundo es que, luego de haber hecho el modelo, presenten los resultados del primer caso, con la primera configuración inicial, y luego presenten los resultados del segundo caso, que es con esta variación en la configuración. ¿Ya? Entonces eso es lo que yo espero para la presentación y para el informe. Recuerden que yo las notas de las notas de las entregas del proyecto las pongo en base a la presentación. Si es que hay algo que no me queda claro, yo lo voy a leer al informe. Eso no implica que ustedes se encarguen de hacer una muy buena presentación y dejen de lado el informe y no lo hagan. Obviamente no hacer el informe o hacerlo mal tiene penalizaciones, pero yo lo ocupo como un respaldo de lo que ustedes hicieron en caso de que haya algo que no me quede claro y probablemente en el informe está más detallado. ¿Sí? Pero eso es importante. Al final la presentación es básicamente construirla en base al informe, pero más resumida. Eso. Perfecto, gracias, profe. Ok. Bien, no sé si hay más dudas. Bien, parece que no entonces. Ya pues, lo dejamos hasta aquí. Nos vemos el lunes. Recuerden que el lunes la presentación, máximo 10 minutos. Más algunas preguntas que probablemente les voy a hacer. Y eso, pues, ánimo. Pongan harto ánimo ahí, la última semana para hacer la entrega. Y ya nos vemos ahí la próxima semana.
y ya seguimos en 2 semanas más con simulación de sistemas dinámicos, ¿ya? Si cualquier cosa me consultan al foro, si es que no les respondo dentro del mismo día, mándenme un correo avisándome que publicaron algo, porque como no me llegan notificaciones, no tengo cómo saberlo, ¿ya? Así que eso, que estén bien, que descansen y harto ánimo y éxito en el entregado. Nos vemos el lunes. Chao, que estén bien. Buenas noches.